Hola, saludos y bendiciones, estimados hermanos y amigos. Es un placer para mí estar con ustedes compartiendo un tema más bíblico en este día. Dios les bendiga a todos. Voy a hablar acerca de un tema que es muy importante, que lo encontramos en la Escritura y lo voy a tratar de resumir entre el capítulo 5 de Génesis y el capítulo 9. Todos esos capítulos, entre el capítulo 5 y el capítulo 9 de Génesis, en donde se relata primeramente la genealogía de los primeros habitantes que vivieron en aquella época antes del diluvio, o sea, los antediluvianos. Y luego voy a hablar precisamente acerca de qué sucedió con la maldad de los hombres en esa época. Y luego voy a hablar acerca de cuando Dios le habla a Noé, ¿no? Que construya el arca. Y posteriormente termina con el capítulo 7, donde ya Dios decide producir ese gran diluvio universal, 40 días y 40 noches sobre la tierra, ¿verdad? Y terminamos con el capítulo 9, en donde Dios establece un nuevo pacto para la humanidad. Me parece interesante e importante este tema, porque producto del modernismo hoy en día, producto muchas veces de los aportes de la ciencia, hay una parte de la ciencia que cree en Dios y hay otra parte que niega lo que dicen los hechos de Dios. Y ahí hay una disyuntiva a veces en los seres humanos. Pero lo importante es que yo quiero hablar acerca de aquellos aspectos que nos pueden ayudar a nosotros en estos tiempos modernos para analizarlos a la luz de la Escritura, de tal manera que Dios nos pueda dar una luz y podamos entender que siempre los propósitos de Dios han sido buenos, no han sido malos. Nunca Dios ha deseado el mal para el ser humano ni para la raza humana. Siempre Dios ha tratado de esperar pacientemente que nosotros los humanos reaccionemos. Así es que, qué interesante este tema. Voy a compartirlo con ustedes. Y me gustaría hablar acerca de este primer capítulo. Estamos hablando del capítulo 5 de Génesis. Las generaciones de los antediluvianos, en el capítulo 5. Según el señor Meyer Penryman, el propósito principal de la genealogía que encontramos acá es para conservar un registro de linaje en el cual vendría la simiente prometida, o sea, Cristo, o sea, trazar una línea desde Set hasta la época de Noé. Eso sería el propósito de la genealogía, ¿verdad? Porque encontramos, cuando hablamos de genealogía, se refiere al árbol genealógico de una generación, desde tal persona hasta tal persona en una época determinada. Entonces, los antediluvianos vivían de 365 hasta 969 años. Miren qué interesante esto. Si usted lee el capítulo 5 se dará cuenta que a esa cantidad de años vivían los seres humanos. Hoy en día, debido al pecado, debido a la rebeldía del ser humano, debido a la destrucción del medio ambiente, debido a la contaminación en todo aspecto, Dios ha venido reduciendo la cantidad de años que viven las personas. Entonces, eso es otro aspecto que podemos hablar, ¿verdad?, acerca de la genealogía. Los antediluvianos entonces vivían ese tiempo. Dice, hay un señor que se llama Delitzsch. Dice que quizás el clima y otras condiciones naturales eran diferentes de las que existieron en la época posterior al diluvio, ¿verdad? Dice, la descripción de la mayoría de los antediluvianos se limita a la expresión lúgubre y monótona, o sea, vivió, engendró, murió. O sea, se señala la secuencia mortífera del pecado, pues por más años que un hombre viva, finalmente muere.
Sin embargo, dice, en la lista de los mortales se encuentra la esperanza de la inmortalidad. En este caso, el relato de que Enoc caminó con Dios y luego desapareció. ¿Por qué? Porque Dios le llevó. O sea, desde los inicios de la creación del ser humano, se ve que siempre existía una relación íntima del hombre con Dios. Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza y le dejó su espíritu. Y el hombre no es simplemente cualquier criatura sobre la tierra. Somos la creación especial y superior de Dios en toda la creación que Dios haya creado. Somos prácticamente la corona de su creación de Dios. Por eso somos importantes para Dios. La vida de Enoc, por ejemplo, se destaca por 3 rasgos. Su vida era más corta que la de otros de su generación, ya que fue de 365 años. 365 años. Dice, aunque una vida larga puede presentar mayores oportunidades de encontrar la gracia salvadora, un hijo de Dios no debe aferrarse demasiado a este mundo, dice, que ha sido maldecido, cargado de pecado y de dolor. Bueno, es una enseñanza para nosotros también, ¿verdad? O sea, nosotros los cristianos, los que creemos en Dios, no debemos de aferrarnos mucho a este mundo, porque sabemos que este mundo es pasajero. Vivimos un mundo contaminado, así que si queremos experimentar el vivir una vida buena, agradable, una vida de bendición, tenemos entonces que reconocer que la mejor vida la tiene Dios preparando y no es en esta tierra. Entonces también podemos decir que caminó Dios, Enoc caminó con Dios en un ambiente de maldad y de infidelidad, pero Enoc tenía comunión con Dios, llevaba una vida de fe y de pureza. Él no se separaba de los suyos, porque él era jefe de familia, pero de pronto él desaparece repentinamente, arrebatado al cielo como Elías. La vida de comunión con Dios no finaliza, pues hay que seguir realizándola y perfeccionándola en el cielo. ¿Qué otro acontecimiento prefigura el rapto de Enoc? Eso lo podemos hallar en 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. O sea, miren hasta dónde puede llegar a alcanzar nuestra fe. La fe de nosotros no solamente se basa solamente en ideas o en filosofía o en cosas futuras. Se basa directamente en el conocimiento de la sabiduría de lo que Dios nos enseña. Porque dice la palabra de Dios que una vez que el hombre pasa de esta vida a la otra vida en el camino de Dios, pues ahí la persona sigue viviendo, sigue disfrutando de su buena vida y sigue trabajando, dice, bajo los designios de Dios, sigue realizando su vida, sigue perfeccionando, dice, hasta llegar a conocer perfectamente el camino de Dios o al mismo Dios. Qué interesante esto, ¿verdad? Para los que queremos creer en Dios. Y dice, también podemos hallar en este capítulo que el asunto de la corrupción, allá en el capítulo 6, dice que la corrupción de la humanidad y el dolor divino fue precisamente por causa del pecado. Con el transcurso del tiempo, la separación entre los setitas y los cainitas cesó a raíz del casamiento de los 2 linajes, en el capítulo 6, versículo 2. La unión de los píos con mujeres incrédulas fue motivada por la atracción física de ellas. Sin madres pías, la descendencia setita se degeneró espiritualmente. Interesante, ¿verdad? Lo que dice este pasaje, o podemos leerlo y entenderlo a través de la Escritura en el capítulo 6. Dice, los hijos de los matrimonios mixtos eran gigantes. Dice, o sea, eran personas extraordinarias, se destacaban por la violencia, se exaltaban a sí mismos. Cada uno procuraba ser un valiente. O sea, así dice la traducción de la Biblia, los héroes de Jerusalén.
y también un varón de renombre, y se corrompieron la tierra con su inmoralidad. Llegó el momento cuando la familia de Noé fue la única que cumplía las normas morales y espirituales de Dios. Parecía que Satanás, al ver que no habría podido destruir la línea mesiánica por la fuerza bruta en el caso de Abel, ahora procuraba extinguirla mediante matrimonios mixtos y por poco tuvo éxito. ¡Wow! Qué interesante esta parte de la escritura que podemos leer en el capítulo 6. Dice que, y vio Dios que era mucha la maldad en la tierra, y que los designios de los pensamientos de los hombres era solamente continuo el mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre sobre la tierra y le dolió en su corazón. Dios, amados hermanos y amigos, Dios desea que el hombre no se aleje de él, no se aleje de los preceptos que él ha establecido al haber creado a un hombre conforme a su imagen y semejanza. Dios quiere que nuestros valores morales, éticos, nuestros valores como seres humanos prevalezcan y continúen perfeccionándose hasta llegar al conocimiento pleno de lo que dice la palabra de Dios, el conocimiento pleno que lo da Jesucristo. Pero lastimosamente la gente, al igual que en aquella época, la gente se ha alejado de Dios completamente. Y ahora la gente cree en las fábulas, cree en la ciencia, cree en otras cosas, cree en la filosofía, cree en las creencias, en los cuentos, en las películas, en las fantasías, en las cosas de este mundo, ¿verdad? En las teorías humanas, más que lo que dice la palabra de Dios. Dios nos habla una cosa y las personas no creen. Y ahí es donde está el problema. Entonces, la corrupción y violencia de los hombres fueron capaces de dolerle a Dios en su corazón y a él empezó a haberlos creado. Entonces, miren lo que hizo Dios, determinó destruir a la malvada generación. En su ira procedió de un corazón quebrantado, ¿verdad? Dios dio a estos hombres un plazo de 120 años para arrepentirse. Luego, si no lo hacían, retiraría de ellos su espíritu. Y eso fue lo que sucedió. Noé predicó 120 años a esa generación para que se arrepintieran, pero ellos no quisieron, se burlaban de Noé. Entonces dijo Dios, no contenderá mi espíritu para siempre, porque ciertamente el hombre es carne y es rebelde de su juventud. Entonces Dios, ¿verdad?, retiró su espíritu de aquellos hombres, y aquellos hombres perecieron en ese diluvio universal que una parte de la ciencia quiere negar, pero otra parte de la ciencia lo afirma, ¿verdad? Como vamos a ver algunos aspectos. A ver si nos da tiempo, que el tiempo se nos va muy rápido. Entonces, podemos hablar de que el propósito del diluvio era tanto destructivo como constructivo. El linaje de la mujer corría el peligro de ser acabado completamente por la maldad. Así que Dios exterminó la incorregible raza vieja para establecer una nueva raza. El diluvio fue además el juicio contra una generación que había rechazado totalmente la justicia y la verdad. Esto nos enseña que la paciencia de Dios tiene límites. Los propósitos de Dios para con el hombre es que el hombre vuelva su corazón a Él. Pero aún así, a veces con los juicios, a veces con las cosas que Dios nos permite a esta humanidad, a veces los hombres no entienden y no obedecen a Dios. Hay personas que en vez de meditar sobre la necesidad de reflexionar en qué forma estamos llevando nuestra vida, terminan más bien alejándose más de Dios y blasfemando contra Dios y siendo aún más rebeldes. Entonces lo que Dios hace precisamente es cumplir su palabra. Dice la palabra de Dios, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Cuando Dios ve que el ser humano no quiere obedecerle, entonces Dios le permite, le da tiempo y tiempo,
Pero cuando ya su paciencia se agota, porque también la paciencia de Dios se agota, ahí es donde Dios envía su juicio al ser humano. Así que el ser humano solamente cosecha lo que siembra, ¿verdad? Dice, Noé construye el arca. Vamos allá al capítulo 6, versículo del 9 al 22. Noé constituye, dice, un rayo de esperanza en una época oscura. Su padre Lamec atesoraba probablemente la promesa de Génesis 3:15 en su corazón, pues puso el nombre de Noé, descanso, consuelo. Eso significa el nombre de Noé, descanso, consuelo. Qué interesante. A su hijo con la esperanza de que éste llegara a ser un libertador. En realidad Noé llegó a ser un libertador lastimosamente, pero solamente de su familia, porque por más que él predicó 120 años, la generación de esta generación antes del diluvio no quisieron arrepentirse. Y eso es lo que sucede hoy en día. Mucha generación presente no quiere arrepentirse. Noé se destaca en la Biblia como uno de los más cabales varones de Dios. Solamente entre sus contemporáneos hallaría la gracia y el favor de Dios en forma personal. Es decir, entabló amistad con Dios y disfrutó de la comunión divina. O sea, era justo y perfecto. Así dice el capítulo 6, versículo 9. Una persona de conducta intachable, de integridad moral y espiritual en medio de una generación perversa. Finalmente, Noé fue un predicador de justicia, según segunda de Pedro 2:5. El secreto de su carácter y constancia se encuentra en su diario andar con Jehová. Nosotros los cristianos debemos andar diariamente con Jehová y eso va a terminar desarrollando nuestro carácter como cristianos. Dios le reveló a Noé su plan de destruir a la raza corrupta y salvarlo a él junto a su familia y por él a la humanidad entera. Noé vendrá a ser el segundo padre de la raza humana. Gracias a Noé, nosotros ahorita estamos con vida. Gracias a Noé. Recibió directivas para la construcción de una nave flotante bien proporcionada que sería el medio de escape. ¿Verdad? Y nosotros sabemos que el arca de Noé está escrita en la Biblia. El arca tendría 125 metros de largo, 22.50 metros de ancho y 13.50 metros de alto. Y más o menos se asemejaría al tamaño de un moderno transatlántico, ¿verdad? Según los cálculos que los científicos han hecho y han sacado de la escritura ahí, ¿verdad? Que están escritos en el capítulo 6, en el versículo 9 en adelante, ahí está escrito eso. Así es que dice que esta arca constaba de 3 pisos divididos en compartimientos y un ventanal de 45 centímetros de alto alrededor, ubicado entre espacios de pared en la parte superior. Se cree que tenía la forma de un cajón alargado. Algunos estudiosos calculan que el arca tendría capacidad para 7,000 especies de animales. Más o menos es el cálculo que los científicos hacen con respecto al tamaño de esa arca. Por la fe Noé preparó el arca, así dice Hebreos 11:7. Por la fe todos los cristianos deben de estar preparándose cada día, meditando, ¿verdad? Estudiando, caminando con la mano de Dios, procurando hacer la voluntad de Dios, cumplir los mandamientos de la ley de Dios, ¿verdad? Por fe. Así que por fe Noé logró salvar a su familia y de igual manera logró salvar a esta humanidad entera, porque si no hubiera sido Noé, usted y yo no estuviéramos acá presentes. Así es que, pero un día, estimados hermanos y amigos, ese plan de Dios también va a continuar y se va a terminar. La Escritura dice claramente que Dios no destruirá esta tierra en estos tiempos con un diluvio como lo hizo en tiempo de Noé. Pero la Escritura nos dice más adelante en Mateo capítulo 24 y en segunda de Pedro que Dios tiene preparado un castigo terrible, un castigo terminal para esta tierra, para esta humanidad. La gente no cree. Al igual que aquellas personas no creyeron en el diluvio universal,
Pero tú, amigo, en este día tienes la oportunidad de creer en lo que dice la palabra de Dios. Así que por fe los cristianos están preparándose ahorita, ¿verdad? Por la fe Noé preparó el arca, así dice Hebreos 11:7. La palabra de Dios fue la única garantía de que se produciría un diluvio. O sea, él creyó en la palabra de Dios. Así que si tú quieres escapar, amigo, del juicio que se avecina, mira, ya están los juicios sobre la tierra. Ya hay juicios. La Biblia los habla claramente que antes de la venida de Jesucristo vendrán tiempos de dolores, ¿verdad? En donde habrán terremotos, hambre, guerras, pestes. Mire, estamos viviendo la peste del coronavirus en estos tiempos. Y la humanidad lo que espera Dios es que el ser humano recapacite, analice, reflexione, piense que por qué están sucediendo estas cosas, por qué me sucede esto, por qué tengo que estarme protegiendo de este virus y por qué mi vida puede estar en peligro si yo no estoy preparado, si no estoy en comunión con Dios, si mi cuerpo lo utilizo mal, si lo estoy ocupando para destruirlo en vez de cuidarlo. Todas esas cosas el ser humano en estos tiempos Dios espera que los esté haciendo reflexionar. Pero usted y yo tenemos la opción de recapacitar o no recapacitar, al igual que aquellos hombres en aquella época, ¿verdad? Dice, la palabra de Dios fue la única garantía que se produciría un diluvio. Debe haber sido un proyecto enorme y de larga duración construir el arca y almacenar los alimentos necesarios. Entre tanto se construía la nave, Noé predicaba. Así dice 2 de Pedro 2:5, pero nadie le quiso hacer caso. Indudablemente Noé y sus hijos eran el blanco de incesantes burlas, pero no vacilaron en su fe. Se recalca su completa obediencia, hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová. Así dice Génesis 6:22 y Génesis 7:5. Para que usted y yo seamos salvos, tenemos que hacer necesariamente todo lo que Dios dice. Todo lo que Dios dice. Si Dios te dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, eso es lo que Dios espera de nosotros los humanos, que aprendamos a amarle a Él. Pero si tú amas las cosas de este mundo, si tú amas tu casa, tu dinero, tu fama, tus placeres, ¿verdad? Si tú amas tus vicios, el pecado, todas las cosas que a Dios no le agradan, entonces estás faltando a ese primer mandamiento de amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento que Dios espera de nosotros los humanos en estos tiempos modernos de vida cristiana es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los mandamientos en los cuales, amados hermanos y amigos, Dios espera de ti que todos los seres humanos lo cumplamos. Dios entonces, podemos ver ya en el capítulo 7 que Dios limpia la tierra con el diluvio. ¿Cómo es eso, hermano? Bueno, el capítulo 7, versículo del 1 y luego del 8 al 14 dice que 7 días antes de comenzar el diluvio, Dios mandó que Noé, su familia y los animales entraran en el arca. Posiblemente Dios haya hecho que los animales presintieran la inminente catástrofe y se volvieran mansos. Bueno, este escritor dice así de esta manera. Noé debería llevar en el arca una pareja de animales de cada especie. Así dice Génesis 6:19. Y 7 parejas de los animales limpios. Capítulo 7, versículo 2. Los adicionales probablemente eran para suplir carne y animales para sacrificar. Se supone que gran parte de los animales estaban invernando mientras estaban en el arca. Y acá, hermanos, amigos, hay un punto muy importante y que ya vamos finalizando vamos a llamarla esta primera lección, ¿verdad? Lección número 1 acerca de el diluvio, ¿verdad? Cómo empezó la primera generación antidiluviana, luego cómo Noé construyó el arca, ¿verdad? Luego vamos a hablar acerca del diluvio y luego acerca de la promesa que Dios dio a esa humanidad luego después del diluvio. Ese va a ser el tema, así que la lección va a ser la número 1. Número 1,
lecciones importantes acerca del diluvio. Esta va a ser la lección número 1 que vamos a nombrar con la ayuda de Dios. Bueno, entonces vamos a hablar acerca del capítulo 7. Entonces ya empezamos a hablar acerca del capítulo 7, versículo del 1 y del 8 al 14. Hay un aspecto muy importante y aquí vamos a ir finalizando en esta primera lección. En el capítulo 7, versículo 16, dice la palabra de Dios ahí: y Jehová cerró la puerta. Jehová cerró la puerta. Una vez que Noé había construido aquella arca y él había recibido la inspiración de Dios de prepararse porque ya el diluvio vendría, Dios le habló a él y dice la palabra de Dios que Noé entró junto con todos los animales que Dios le había dicho y también entró junto con su familia. Y una vez que estaba su familia a salvo dentro del arca, dice la palabra de Dios, Jehová le cerró la puerta. Y esta acción de que Jehová cerró la puerta significa algo muy importante para nosotros los humanos. Amigo, cuando Dios te dice algo, Dios te lo está diciendo porque Él te ama. Él no quiere quitarte nada de lo que tú tienes. No quiere quitarte ni tu trabajo, no quiere quitarte ni tus talentos, no quiere quitarte de repente riqueza o lo que tú tengas materialmente hablando. Absolutamente nada te quiere quitar Dios. Al contrario, Dios lo que quiere es darte sus promesas, quiere darte vida eterna, quiere darte bendiciones, quiere darte sabiduría, quiere darte inteligencia, quiere darte herramientas para que tú no solamente administres tu vida, tu cuerpo, tu ser de la manera más correcta, sino de la manera que a Él le agrada. Entonces, pero una vez que Dios te habla y tú o yo no escuchamos lo que Dios dice y somos rebeldes a su palabra, entonces dice la palabra de Dios, Jehová mismo va a cerrar la puerta. Y eso fue lo que le sucedió a esta generación de Noé, ¿verdad? Antes de Noé. O sea, ¿qué pasó? Esta generación no quiso escuchar las advertencias que Noé les dio a ellos por medio de la palabra de Dios. Les dijo, va a caer un diluvio, va a llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Arrepiéntanse de sus pecados. Vuélvanse a Dios. No sigan viviendo de una manera desenfrenada en los placeres, en el pecado, en la maldad, en la injusticia contra su prójimo. Había toda clase de maldades. Los más fuertes mataban a los más débiles. Y había toda una serie de... Había tanta maldad que vio Dios que ya era demasiado. Llegó hasta lo alto de la presencia de Dios y dijo Dios, y le dolió en su corazón. Imagínense hasta dónde había llegado esa generación. Usted y yo podemos hacer que le duela el corazón a Dios, amigo, si no nos arrepentimos, hermano, que de repente no has llevado una vida fiel a Dios. Podemos hacer los humanos que le duela el corazón a Dios. Y precisamente eso es lo que está sucediendo hoy en día. A Dios le está doliendo su corazón y cuando Él diga, basta ya, hermano y amigo, el diluvio universal no será nada comparado con lo que Dios está preparando para esta humanidad. ¿Y qué es lo que Dios está preparando? El juicio final, el apocalipsis. La tierra será destruida con fuego en el día de la perdición de los hombres impíos. Así es que Dios está haciendo una advertencia ahorita también en estos tiempos. Porque Dios un día va a cerrar la puerta. Un día Dios va a decidir que ya el evangelio ha sido predicado a las naciones y entonces vendrá el fin. La pregunta es, ¿dónde estaremos tú y yo? Si estamos como aquellos hombres burlándonos de la palabra de Dios, alejados de Dios, viviendo en nuestra rebeldía, en nuestros pecados, en la forma más rebelde en la cual a Dios no le agrada, viviendo en nuestros placeres, en nuestra corrupción, ¿qué es lo que va a suceder? Jehová va a cerrar la puerta. Y eso fue lo que sucedió en aquella época. Dice que Jehová le cerró la puerta a Noé,
del arca en el capítulo 7, versículo 16. O sea, significó que el periodo de gracia ya había terminado. Esto nos habla de salvación y de juicio. Noé quedó adentro protegido, pero los pecadores impertinentes, impenitentes, quedaron afuera expuestos al juicio. Y eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Una vez que Dios cerró la puerta del arca, probablemente esas personas se aferraban al arca, por favor, ayúdanos, abre, Noé. Pero ya no se podía hacer nada, ya Dios había cerrado la puerta de esa arca. Y así sucede, ¿verdad? Cuando Dios emite su juicio, no hay nada que pueda detener su voluntad sobre nuestra vida, estimado amigo. Tu vida depende de Dios, no depende de nadie más, ni de tú mismo depende tu vida. Depende de Dios mismo. Así es que cuidado con nuestros pasos, cuidado cómo estamos caminando. Así es que Dios dice, ama al ser humano, pero aborrece el pecado. Noé debía llevar esa inmensa arca, ¿verdad? La cual fue dirigida de parte del Señor, ¿verdad? Para la salvación de ellos. Y dice, y fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. En el capítulo 7, versículo 11. Nunca llovía ahí sobre la tierra, pero todo parece indicar que se produjeron terremotos y estos hicieron que subieran impetuosamente las aguas subterráneas mientras caían lluvias torrenciales. Miren qué interesante. Al haber terremotos, ¿verdad? Hubieron como marejadas, imagínense. Y prácticamente tanto el agua que cayó de arriba del cielo, porque se abrieron las cataratas de los cielos, más el agua que tenían los mismos mares, produjeron grandes marejadas, dice, grandes terremotos. Y probablemente, ¿verdad? Eso hizo que se piensa que la tierra al resquebrajarse produjo cambio en la superficie de la misma. Algunos creen que esos verdaderos cataclismos fueron acompañados de gigantescas marejadas que atravesaron los océanos y continentes hasta que nada quedó en la civilización de aquel entonces. Fue un juicio cabal contra el mundo pecaminoso. Luego Dios envió un viento para hacer bajar las aguas y 5 meses después del comienzo del diluvio, el arca reposó en el monte Ararat. Pero Noé no salió enseguida, sino que obedientemente esperó hasta recibir el permiso divino. Él y su familia se quedaron en el arca aproximadamente 1 año solar. Qué interesante, ¿verdad? Interesante todo este estudio acerca de lo que significa, lo que significó el diluvio universal. Estimados amigos y hermanos, voy a terminar acá para que no nos extendamos mucho en esta primera lección, porque voy a grabar otra lección para terminar este interesante tema, ¿verdad? Que incluye, como yo les dije al inicio de la clase, incluye la genealogía, o sea, los primeros habitantes antediluvianos. Luego vamos a hablar acerca de el diluvio, acerca del la maldad de los hombres, cómo eran los hombres en aquella época, ya lo estamos hablando. Luego cuando Dios le llamó a Noé a construir el arca, y luego viene el diluvio universal con todos sus detalles, y finalizamos con el capítulo 8 y capítulo 9, el pacto de Dios de Noé, el pacto de Dios con Noé, ¿verdad? Donde ya Dios termina su trabajo prácticamente de limpiar la tierra, limpiar la maldad, y le da la nueva oportunidad a Noé de empezar una nueva relación con él hasta nuestros días, ¿verdad? Así es que qué interesante este tema. Es un placer para mí compartir lo que dice la palabra de Dios. En su casa usted puede ir revisando el capítulo 5, el capítulo 6 de la Biblia, y qué interesante que podamos sacar buenas conclusiones y las mejores enseñanzas de este tema para provecho espiritual de nuestra propia vida. Que Dios les bendiga. Muchas saludes. Dios les bendiga. Gracias por su atención en este día. Bendiciones.